El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió el fin de las absurdas sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, al tiempo que abogó también por una solución política en este país caribeño. La solución a los problemas de Venezuela es asunto del pueblo venezolano. Así lo afirmó el miércoles el presidente brasileño, el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, en una rueda de prensa en Bruselas para valorar los resultados de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada el lunes y martes en la capital belga. La situación en Venezuela se resolverá cuando los partidos y el gobierno pacten la fecha electoral y las reglas para esa cita con las urnas. Siento que Venezuela está cansada. La gente quiere encontrar una solución. Luis Javier Ruiz, politólogo en Caracas, nos acompaña para abordar este tema. Muchísimas gracias por esta entrevista a Hispan TV. El presidente de Brasil ha demandado en la cumbre de la Unión Europea el fin de las sanciones antivenezolanas, respetando, ha dicho, el derecho a la soberanía de esa nación a solventar sus propios asuntos sin presiones exógenas. ¿Qué importante es este llamado del líder izquierdista en estos momentos? Efectivamente, lo primero que hay que destacar acá en esta participación en la cumbre CELAC Unión Europea es el éxito diplomático que ha tenido la diplomacia venezolana en relación a cómo algunos países europeos en el pasado intentaron desconocer la legitimidad del gobierno venezolano e incluyendo sus instituciones como Estado. Hemos visto en estos 2 días cómo la realidad política se impone y han tenido que reconocer la institucionalidad venezolana y al presidente de Venezuela en el ejercicio del presidente Nicolás Maduro. Efectivamente, las sanciones representan el punto neurálgico, estos instrumentos que incluso hay que denominarlos como son ilegales, no solamente por Venezuela, sino por el resto de los países que han sido víctimas de este tipo de mecanismos de extorsión y de atropello por algunos países que estaban acostumbrados a imponer condiciones por la vía de la fuerza. Efectivamente, además de estas declaraciones, es importante el rol que lo haga una vocería como la de Brasil, en voz del presidente Lula da Silva, pero que también depende mucho de cómo los Estados Unidos y la Unión Europea decidan próximamente para levantar las restricciones de tipo financiera que afectan a la vida del pueblo venezolano. Señor Ruiz, en el evento se ha instado a la coordinación de las partes intervenezolanas a esforzarse para llevar a cabo elecciones justas y soberanas, han dicho, que redunden en el levantamiento de las sanciones y medidas coercitivas, pero hay pasos que realmente deben darse por otros factores y, por supuesto, protagonistas importantes en este tema. Por ejemplo, el caso del diplomático Alex Saab, el oro venezolano retenido, la cuestión de Citgo. Hay muchísimos temas que deben también plantearse a otras partes. Hay esta posibilidad tras esta reunión Unión Europea-CELAC. ¿Lo ve usted así? Sí, efectivamente, los elementos, los detalles no solamente dependen de una declaración, de un comunicado de prensa, también parte por hacer realidades, cosas o situaciones que están por demás decir que son ilegales, como bien lo especifica usted, no solamente el tema de la retención ilegal de diplomático Alex Saab, que las mismas instituciones estadounidenses aún no tienen elementos de convicción para demostrar efectivamente los supuestos delitos que se les acusa, ¿no? En Estados Unidos está por demás recordar el procedimiento totalmente legal con el que se detuvo a este representante venezolano. Por ejemplo, aparte del oro en el Reino Unido, ahí la banca de Portugal tiene retenido fondos importantes del Estado venezolano que no han podido movilizarse en los últimos años. No solamente se trata de exigir unilateralmente, porque uno de los argumentos que ha tenido la Unión Europea en conjunto con Estados Unidos es el tema de la supuesta no realización de elecciones democráticas y justas en Venezuela, pero en un proceso de negociación no se trata simplemente de imponer algunas condiciones y Venezuela exige su derecho soberano, que se le devuelvan sus activos, que se le devuelva su capacidad de actuación en el marco del sistema financiero internacional en el ejercicio y el respeto a la soberanía. Y en un proceso de negociación en que lo integran más de un individuo debería existir igualdad de condiciones para poner sobre la mesa elementos, es decir, ceder de ambas partes sin imponer condiciones absurdas, está además por decir en algunos
gobierno, por ejemplo, del desconocimiento de las instituciones venezolanas o imponer condiciones electorales que no estén acorde con la institucionalidad venezolana. En Venezuela existe una institución electoral que ha garantizado el derecho al ejercicio universal al voto. Por lo tanto, no se requiere tutoría extranjera para poner un gobierno que se acomode a la diplomacia europea o estadounidense según los intereses que estén de por medio. Muchísimas gracias a Luis Javier Ruiz, analista político internacional desde Caracas, Venezuela.